el libro negro, que así le llamaban a la Biblia, prohibido para leerlo, para estudiarlo, pero ahora gracias a Dios que tenemos este regalo del cielo. ¿Cuántos lo creen? Después de que usted escuche esta enseñanza, se va a dar cuenta que usted tiene un tesoro en sus manos, y lamentablemente muchos no lo leen, no saben lo que tienen. Por eso, después de esta enseñanza, a todos les voy a pedir que compren una Biblia y se la regalen a un amigo, a un inconverso, a uno convertido, porque el regalo que le van a hacer es el mejor regalo que podemos darle a un ser humano. ¿Cuántos lo creen? Leamos Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Cuando usted diga San Juan es porque es católico. Cuando me encuentre tiene que decirme San Marenco también, porque si usted es católico tiene que decirme también San Marenco, San Fidel, amén. Sí, porque muchos, ¿verdad?, dicen San Mateo, y eso es lo que a veces no entendemos nosotros, ¿verdad? Vamos a leerlo y después explicarlo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Digámoslo de memoria: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Señor, gracias por este gran privilegio de estar en tu santuario, en tu altar, para adorar tu nombre. Y ahora, Señor, para inquirir sabiduría, queremos de tu palabra, queremos ser bendecidos para bendecir a otros en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Bendice tu pueblo y a la audiencia en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase cómodo y vamos a hablar del libro negro. Diga conmigo: el libro negro. Así se le llama en el pasado, así le apodaron. Pero aquí tiene un letrero que dice Santa Biblia. Y lo que leímos dice escudriñar las escrituras. Y si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, no aparece la palabra Biblia. Si yo digo que me llamo Israel, es porque en mi DUI y en mi pasaporte y en mi visa dice que me llamo Israel. Pero si yo leo la Biblia del Génesis al Apocalipsis y busco la palabra Biblia, no aparece. Entonces usted y yo tenemos que saber por qué se llama la Biblia. La palabra Biblia es un derivado. Al principio se escribía en papiros. Era la corteza de un árbol de las orillas del río Nilo, de 50 centímetros de ancho por 1 metro. En el griego se le llama biblos. Biblos encuadernado se llama tabiblia. Tabiblia en el griego es biblión. Biblión en latín es libros. Y libros para nosotros es la Biblia, que significa conjunto de libros. ¿Cuántos alaban al Señor? Conjunto de libros, porque tiene 66 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 1 Timoteo, Tito, Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Son 66 libros. 66 libros. Y esos 66 libros, óigame, es importante que usted sepa que esos 66 libros tiene 1189 capítulos.
y tiene 31.187 versículos. Si no me lo cree, cuéntelos ahorita. Ahora, cuando estamos hablando de la Biblia, hay Antiguo y Nuevo Testamento. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto es para Israel, el Antiguo Testamento. El Nuevo Pacto es para la iglesia, el Nuevo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? El Antiguo Testamento habla de la venida del Mesías, el Redentor del mundo. El Nuevo Testamento habla del que ya vino, pero que regresará por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Él viene. ¿Cuántos lo esperan? Él viene, Él viene, Él viene, se aproxima. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Se le llama el periodo intertestamentario. En ese tiempo no hubo profeta, no hubo voz de Dios. Es ahí cuando salieron los 7 libros de demás de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los no inspirados, que se llaman apócrifos. Apócrifos significa no inspirado. Judith, Primera y Segunda Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico. Daniel tiene 2 capítulos más. Esther tiene otros capítulos más. Se llaman no inspirados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había revelación divina. Dice que los santos hombres de Dios, 1 Pedro 1:21, fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y para ser tomados en cuenta en el canon sagrado, que es vara de medir o medida, el canon tenía que entrar ciertos requisitos o condiciones para que sean inspirados. Y los 7 de los apócrifos no son inspirados, pero sí tienen historia judía, las guerras de los macabeos. Mas sin embargo, no entró dentro de la que es, perdón, ahí, ¿verdad? 2 palabras. No entró en el canon porque no llenaron los requisitos. Tenían que ser inspirados. Y alguien dijo, ¿por qué hay cosas del diablo ahí? ¿Y por qué se mete en guerra y matanza? Y eso es inspirado. Es que, óigame, las masacres que hubieron, las matanzas que hubieron, esos no son divinas. Pero la inspiración es que la escribieron para que nos demos cuenta de la historia, de dónde pasó el pueblo de Israel y de dónde salió Jesucristo y de dónde sale la iglesia. Y estamos, hermanos, en tiempos peores, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y es una profecía de que Cristo viene de regreso. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, quiero decirle que la Biblia es el libro más perseguido del mundo, pero ha sido el más vendido en el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dicen que el libro más vendido en el mundo es la Biblia. La Biblia es el libro de Dios. ¿Cuántos lo creen? Fue el autor, el Espíritu Santo, usó a 40 hombres en 1600 años. No hay un libro en la historia del mundo que haya tenido tanto tiempo y que sea tan unificado que no se contradice el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Y ni uno de los 40 hombres en 1600 años que no se conocieron no se contradice, porque el autor es el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? El autor que inspiró, aquellos tuvieron inspiración. Nosotros ya no tenemos inspiración. Lo que tenemos es iluminación y revelación para entender la inspiración. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya no hay como los santos de los últimos días que tienen el otro testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen otro testamento. Si hablamos de los musulmanes, tienen el Corán. Si hablamos de los judíos, tienen la Torá. Pero nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor? Y las Sagradas Escrituras, dice primera de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Diga, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para reprender y para edificar. ¿Cuántos alaban al Señor? El cuerpo de Cristo, a fin de que sea enteramente preparado para toda
Aquí no se enseña matemática, no se enseña idioma nacional, no se enseña estudios sociales, pero aquí se enseña sobre la salvación del alma. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí se enseña a cómo tener una mayordomía de Dios y cómo tener un matrimonio cristiano. Aquí se enseñan principios que no se enseñan ni en la universidad. ¿Cuántos alaban al Señor? En la universidad nos enseñan a vivir en esta tierra, pero en la iglesia la Biblia nos enseña para vivir en la tierra y en la eternidad. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermanos? ¿Cuántos lo creen? Este libro negro, este libro sagrado, que muchos dieron sus vidas en las catacumbas de Roma, encontraron 5 millones de cadáveres de la iglesia que fue perseguida en las minas abandonadas. Allí murieron, allí sepultaban a los hermanos, y como los estaban matando por andar la Biblia y la Biblia las estaban quemando, entonces dijeron: aprendámonos libros de memoria, porque si la Biblia la queman, nosotros andamos en la mente y en el corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Óigame, hermano, qué impactante cómo esos cristianos estaban dispuestos a dar su vida por la causa del evangelio. Una Biblia tenía el costo del salario de un escribano, o de un escriba, o de un copista. Quiero decirle que tenía el precio del salario, como quien dice ahora, de un secretario. Pongámosle que ganaba $100 el día. Póngalo por 365 días. ¿Cuánto costaba una Biblia? Mucho dinero. No cualquiera tenía una Biblia. Por eso Constantino, cuando él dijo: por esta cruz vencerás, y le ganó a su enemigo, mandó a los copistas a sacar 50 Biblias, porque ya todas las habían quemado. Entonces le regaló 50 Biblias. ¿Cuántos alaban al Señor? Él se congració con los hermanos y les regaló Biblias para que aquellos que las habían quemado y desaparecido volvieran a tener las sagradas escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor? La primera Biblia fue la que se imprimió, óigame, el primer libro que se imprimió allá en el 1400, en el 1540 fue la Biblia. En Alemania, Gutenberg imprimió la primera Biblia y sacó 50 Biblias, y estas 50 Biblias estaban en latín. Para el año 26 de septiembre, que fue ayer, ¿verdad?, de 1569, Casiodoro de Reina imprimió la primer Biblia en español. ¿Cuántos alaban al Señor? El día 26 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Biblia. El 26, que fue ayer, se celebra porque se tradujo al español. Y dicen que Martín Lutero, cuando estaba estudiando, encontró una Biblia amarrada, atada con cadenas, y en los tiempos libres él se iba a leer la Biblia. Y cuando él leía la Biblia, encontró un texto que dice: el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos creen eso? El justo por la fe vivirá. Juan Tepsel estaba vendiendo las indulgencias. Las indulgencias era el perdón anticipado. Alguien antes de matar compraba una indulgencia y ya estaba perdonado. Entonces Martín Lutero encontró en la Biblia que eso no era correcto. Y como para construir la Basílica de San Pedro en Roma, entonces estaban estafando a la gente. Entonces fue cuando Martín Lutero se levantó y dijo: esa es una estafa. Porque el justo por la fe vivirá, y somos salvos por gracia para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Cuando él se fue a Roma porque quería conocer el Vaticano, se fue de convento en convento porque no tenía para el pasaje, pero así se fue hasta que llegó. Y cuando entró dijo: si en verdad existe el infierno, la puerta tiene que estar en el Vaticano. Cuando empezó a ver el lujo papal, la silla de oro, la corona de oro, el cetro de oro, la copa de oro, dijo: si en verdad
el anticristo va a aparecer, tiene que aparecer en Roma. Y es ahí cuando él iba subiendo las escalinatas para hacer una penitencia, cuando le vino a memoria: el justo por la fe vivirá. Y él se volvió, se regresó y dijo: ¿cómo puedo hacer que yo voy a ganar indulgencias para el cielo cuando esta es la puerta del infierno y ese hombre es el mismo diablo? Entonces se rebeló contra el Vaticano y clavó 95 tesis en la ciudad de Gutenberg. Y es ahí cuando dijo: yo me voy a rebelar contra el Papa, y quemó la bula públicamente en el parque y dijo: yo soy protestante. ¿Cuántos alaban al Señor? Y protestó, y por eso nos llaman luteranos, porque protestó contra el Vaticano, porque encontró una Biblia, la leyó, y eso estaba prohibido para el pueblo. Solamente la leía el sacerdote en latín, solamente en latín, y la gente solamente decía amén y no sabía lo que estaba contestando. Y por ahí apareció un indio, dice que venía de Roma de estudiar, y ahí anduvo chupando. Cuando venía por los montes, no hallaba que inventar para llegar a dar la misa, y escuchó unos pajaritos en unos palos secos, y empezó a oír, y empezó a decir: pajariti cantien palisequi, salsa rompiscoqui, calaverinconqui. Y la gente, amén. Pero ahora tenemos la Biblia para desengañarnos, y ahora usted no le dice amén a cualquier locura, porque tenemos la revelación de Dios en nuestras manos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora hay que saber un poco de hermenéutica. Si usted va a leer la Biblia, tiene que conocer un poco de hermenéutica, que son las reglas de interpretación. Usted tiene que ver lo que dice, para quién lo dice. Porque hay cosas que no son para nosotros, fueron para el pueblo de Israel. Hay una iglesia que dice: alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Pero ahí no está hablando para la iglesia, ni está hablando para usted y para mí en el presente. Ese fue en el pasado, en el Antiguo Testamento, y fue para Israel. Una ley que dice: el padre no pagará el pecado del hijo, y el hijo no pagará el pecado del padre. Ahí explica el contexto. ¿Por qué? Porque las reglas parlamentarias, la hermenéutica enseña que usted tiene que leer el texto y el contexto para no formar un pretexto. Amén. Y ahora hay tantas religiones que no leen el texto ni el contexto y forman un pretexto, y de ahí hay un montón de religiones. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Y uno de ellos me dice: así es que ustedes creen que escudriñando la escritura se van a salvar. Eso es lo que dice la Nuevo Mundo que ellos leen y predican. Le digo: no, el texto dice escudriñar las escrituras, porque en ella, amén, en ella está el que vino a darnos vida eterna. Ella, la Biblia, da testimonio de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando Juan dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es porque en el Antiguo Testamento sacrificaban para perdón de pecados, la redención. Este grupo de predicadores dice que el que pecare voluntariamente ya no tiene más remisión por sus pecados, sino un tremendo juicio de castigo en el fuego. Y entonces dicen: vaya, una persona que peca ya está condenada. Y ahí nos está diciendo para la iglesia, la carta a los hebreos, es que ellos seguían sacrificando corderos por sus pecados, y hasta el día de hoy no recibieron a Cristo, porque a los suyos vino y no lo recibieron. Entonces ellos siguen matando corderos. La carta está para ellos, que el que pisoteare la sangre del cordero sigue matando corderos por sus pecados, cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo: consumado es. Él terminó el sacrificio y murió por nosotros. Ahora nosotros no tenemos que seguir matando corderos. Pero hay gente que interpreta la Biblia, y a ese pecado se llama pecado de la carne, herejía. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicería, borrachera. Y ahí aparece herejías. Y un hereje es el que malinterpreta la Biblia. Eso es lo que hacen los católicos. Dicen que la persona muere y después de muerto lo pueden salvar. Eso se llama la segunda oportunidad. Y solamente hay una oportunidad cuando uno está vivo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Aquí ahora es tiempo aceptable, dice Pablo. Ahora es tiempo de salvación. En Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuándo? Ahora que está vivo. Pero ellos malinterpretan la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es obra de la carne. Los adventistas del séptimo día dicen que ahorita los muertos no están ni en el cielo ni en el infierno, no están en el paraíso ni en el infierno, y lo que están dormidos. Y yo tengo problemas con esa palabra. ¿Cómo le escribe usted? ¿Dormido o dormido? ¿Cómo es? ¿Dormido o dormido? ¿Cómo le escribe usted? ¿Dormido o dormido? No, yo le escribo despierto. Entonces es importante, ¿verdad?, que usted le ponga cuidado, porque son muchos. Leen la Biblia y pasan de noche, no le ponen atención. Y es ahí cuando caen en la trampa. Y amén le dicen a todas las cosas que predican los mormones, predican los de la luz del mundo, predican los musulmanes, predican hasta los ateos, porque los ateos tienen una religión. Ateo, sin teos, Dios. Sin Dios. Los ateos son sin Dios. Y tenemos en la iglesia muchos ateos que no tienen a Dios. ¿Cuántos lo creen? Lo confiesan con sus labios, pero con su corazón andan de lejos. ¿Quieren otro poquito? Ahora, la Biblia hay que saberla interpretar, porque si no la sabe interpretar, la misma Biblia lo puede llevar al infierno. Dicen que las calles del infierno están empedradas de gente que ha malinterpretado la Biblia con falsas doctrinas, con falsos apóstoles y profetas, falsos maestros y falsos pastores. Dicen que está empedrada la calle al infierno con Biblia en mano. Dicen que son más los que se van a condenar que han leído la Biblia que los que no han leído la Biblia. Porque todo el mundo la Biblia la estira para donde le da la gana, la hace a su manera. Les gusta que uno les predique lo que quieren oír, no lo que Dios les quiere decir. Pero yo les voy a decir lo que Dios quiere decir. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo les traigo lo que Dios quiere decir y no lo que usted quiere oír. Por eso es que muchas religiones nacen, se inventan al gusto de todo el mundo, a todo, de todo tamaño, a todo color, en vivo y al rojo vivo. Un pastor me enseñó un video de una congregación, pero hermano, eran miles y miles que habían en esa reunión, y todos le hacían así, levantando las manos, así, en el tiempo de canto, de puro rock, con luces de todos colores, un concierto cristiano. Esto significa discípulo de Satanás. El que levanta estos dos dedos en El Salvador va para el sacón, les digo yo. Sí, el que levanta así los dos dedos allá, esta es una señal de Mara, que son los cachos del diablo, del cabrillo. Entonces, cuando una persona, óigame bien, está alabando a Dios y haciendo esos signos, está diciendo que son discípulos de Satanás. Y a los jóvenes les encanta esa música, les encanta esa diversión, ese placer, les gusta ese tipo de religiones. ¿Por qué? Porque ellos se satisfacen, se gozan en la carne y dicen que van para el cielo. ¿Cuál cielo? ¿Me están oyendo? Me enseñó otro video de las coristas, todas en bikini y todo el mundo desnudo y todo el público cantando al Espíritu Santo, adorando al Espíritu Santo con esas prostitutas al frente. Jesús dijo: el que mire una mujer para codiciarla ya adulteró en su. ¿Cuántos adúlteros estarán ahí frente a esas prostitutas? Y alguien dijo que una mujer que medio se desnude y hace que otro hombre la esté codiciando, deseando, dice que esa mujer le está sirviendo de piedra de tropiezo. ¿No dijeron amén? Porque les gusta también a los hermanos las piedras de tropiezo. Pero ahora el Señor dice que se ponga esa piedra al cuello y que se vaya a aventar al mar. Y yo se la voy a buscar que sea de varias toneladas. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Aparte de lo que es, ¿verdad?, la interpretación de la Biblia, también hay que saber predicar la Biblia. A eso se llama homilética. Es el arte de preparar y predicar bosquejos bíblicos. Siempre tiene un tema, siempre tiene un texto base, una introducción. Luego, lo mínimo son 3 puntos o el máximo 7 puntos.
Cada punto es una división. Y como hay 23 maneras de predicar, hay 23 tipos de bosquejo. Hay que saber qué es lo que está predicando. Si es una homilía, agarra un capítulo y lo va desglosando. O es textual, va palabra por palabra. O es histórico, narra la historia y la va ilustrando y comparando. Son 23 tipos de sermón. Por eso usted dice, pero el hermano predica de un modo, el otro de otro. Es que no vamos a hacer copia de nadie, somos originales. Y para cada quien hay un estilo de predicación. Y la que más le gusta, entiende y le gusta al pueblo, así predica. Por eso es que usted va a ver que somos diferentes todos los predicadores. Cada quien tiene un estilo de predicación. Y Dios los usa a todos. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios los usa a todos. Dice el apóstol Pablo que hay que presentarse como obrero aprobado. Muchos están en contra del instituto. Yo escucho a grandes predicadores famosos por andar garroteando gente y dicen, gracias a Dios nunca pasé por el corredor de un instituto. ¡Qué ignorantes! Si Pablo dice que tracemos bien la palabra de verdad, porque tenemos que ser probados por Dios. Cuando predicamos no vamos a predicar locuras, tenemos que predicar lo que Dios dice y lo que compagina y lo que necesita el pueblo. No solamente ir a hacer un circo. ¿Cuántos alaban a Dios? Les digo que a la gente del campo le gusta el garrote, le gusta el leñazo, le gusta que le den machete. Y como la mayoría de gente del campo, les gusta el tipo de predicadores que llegan a hacer pedazos la iglesia. Y aunque anden en pecado dicen amén, pero ellos a gozarse van de ¿qué? De que lo golpearon todos. Son masoquistas, les gusta que les den duro. Imaginen que hay mujeres que no tienen sexo con sus maridos y no les pega una pescoceada. Hay mujeres masoquistas que provocan al marido para que le ponga 3, 4 catos, 5 voladoras y 4 mordidas, 3 patadas. Y después, para reconciliarse, pegan una gran llorada y una gran noche de luna de miel. Entonces tenemos gente que le gusta eso. Por eso usted y yo tenemos que aprender más de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia hay que oírla, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que meditarla, hay que grabarla, hay que comerla, hay que digerirla, hay que enseñarla, hay que predicarla, pero también hay que vivirla. Diga conmigo, hay que oírla. De oír viene la fe. Romanos 10, 17 dice que de oír viene la fe. Cuando usted está aquí, hermano, usted no sabe cuántas bendiciones están llegando a su vida. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es logos, palabra de Dios. Pero entre toda esa palabra hay una palabra rema. Esa palabra rema es lo que Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Una cosa es que usted oiga y otra cosa es que usted crea. Cuando usted oye la palabra, todo el mundo oye. Oidores olvidadizos, ven el espejo y se ven bonitos o feos a la hora de la predicación. Algunos, ¿verdad? Se van compungidos, pero ya en el parqueo se les olvidó que son creyentes y sacan la cajilla de cigarros y dejan a fumar. Amén. Entonces, una cosa es oír, otra cosa es creer. Y cuando uno cree la palabra y la declara, como le dijo, ¿verdad?, el centurión a Jesús: di tu palabra y mi siervo sanará. Lucas 7:7. Di tu palabra y mi siervo sanará. Él oyó, creyó y declaró el milagro. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando usted oye la palabra y cree la palabra y declara la palabra, ese es un milagro. Y que es un milagro, es un hecho sobrenatural. Un hecho sobrenatural para Dios es natural. Para nosotros es sobrenatural porque tenemos que tener fe en el Creador y pedirle con fe como un granito de mostaza. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tu fe fuera como un granito de mostaza. Y yo estaba analizando que un granito de mostaza es 5 veces menos que un granito de arroz. Y un granito de arroz es el microchip que le van a incrustar en la frente, en la mano derecha del anticristo, donde lleva toda su identidad. Del DUI, del pasaporte, etcétera. ¿Por qué?
porque va a haber momentos que solo va a meter la mano, se la va a leer en un infrarrojo y luego va a decir, ah, sí, es ciudadano, ya no es americano, sino del gran imperio del anticristo. Entonces, ese granito tan diminuto que el Señor dijo que se hacía un gran árbol y crecía, entonces la fe, por chiquitita que sea, puede traspasar montañas. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando nosotros le creemos la palabra, declaramos la palabra, entonces vamos a ver cosas grandes. ¿Qué dijo Jesús? No te he dicho que si crees. Diga conmigo, si crees, verás, porque muchos quieren ver para creer. ¿Cómo le dijo a Tomás? Incrédulo. Primero quieres ver para después creer. Primero tienes que creer para después ver. Bienaventurados los que sin ver creyeren. ¿Cuántos glorifican a Dios? Entonces, cuando usted lee la palabra y la cree, no necesita que venga un extraterrestre a hacerle un milagro. Usted de rodillitas allí dice, enciérrate en tu casa, cierra la puerta y ora en secreto, y Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Digan conmigo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted ni se imagine, hermano. Yo he tenido tantas bendiciones que nunca me imaginé tener. ¿Por qué? Porque tengo un Dios grande y hay que pensar en grande, hay que pedir en grande, y eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia remanente fiel. Ustedes pensaban hacer un templito y Dios les ha dado un gran templazo, pero es para que se congreguen, es para que vayan a ayunar, es para que vayan a vigilar, es para que vayan a alimentarse de la palabra, porque muchos van a ir a trabajar, pero después se van a caer y después van a decir, ya colaboré, y creen que con eso van a ir al cielo. No, mi hermano, tiene que seguir trabajando. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que ha hecho es solamente entrar a la casa que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que sea casa de Dios, puerta del cielo. Hay 33,000 promesas en la Biblia. ¿Quiere que se las diga? No quieren ni una, hasta que al fin hay creyentes que ya no necesitan nada. Y entonces, ¿a qué vinieron a Estados Unidos? Allá se hubiera quedado. ¿Y para qué se han metido grandes deudas si a usted no le falta nada? ¿Y para qué va al doctor si a usted no le falta nada? ¿Cuántos necesitan de Dios? Así ya no se vale. ¿Cuántos quiere que le diga las 33,000 promesas? Pues se quedan a la vigilia, porque yo voy a seguir. Los que no quieren esas promesas de Dios, váyase, porque en la Biblia Dios nos promete 33,000 cosas que usted no tiene y que las necesita. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios tiene tantas promesas que nosotros a diario las necesitamos. Entonces, por eso hay que oírla. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que oye, pero no solamente oye, el que lee. Y no solamente el que lee, el que guarda. Porque muchos son como el gorgojo. Un día estaba en una cruzada evangelística y me dijo un viejito, hey, cipote, tú eres el evangelista, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo he leído la Biblia, toda la Biblia. Y le dije yo, ¿y es cristiano? No, me dijo. Qué lástima, señor gorgojo. Le dije que usted se pasó como el gorgojo todo el granero y no llevó nada al otro lado. Yo no leí mucho de la Biblia y acepté a Cristo, y hoy empiezo a leerla y a predicarla. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque hay que oírla, hay que creerla, hay que guardarla para predicarla. Él me dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será. Mire la gran responsabilidad que está en las manos de la iglesia: la salvación y la condenación de la humanidad. Pero hay gente, hermano, que ni la Biblia ha comprado. Hay gente que anda una Biblia toda hecha a pedazos. Hay una Biblia de esas viejas que son las más baratas, de las que regalan los gedeones. Y la que anda es la que compró su tatarabuela. Pero el celular anda el actualizado. Apenas cambian de modelo, allá está haciendo cola en Nueva York esperando el nuevo, 3 días antes. Y las librerías de Biblia ya se cerraron porque no se venden. ¿Me están oyendo?
Pero dele palmas al Señor que Él siempre viene porque viene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que oírla, hay que leerla, hay que creerla, pero aquí me dice que hay que escudriñarla. Y son muy pocos los que la leen, mucho menos los que la escudriñan. Usted no se sienta con un diccionario, una hermenéutica, con libros, con aquí, allá, el otro. Usted no se sienta. ¿Sabe? Cuando yo estaba estudiando en el instituto bíblico, íbamos llegando todos bañados de polvo porque estaban arreglando la carretera de San Salvador a San Miguel. Y me dice el pastor en San Salvador: Marenco, vas a predicarle a la iglesia de San Salvador y a todos mis compañeros maestros. Allá habían evangelistas grandes, habían maestros del bíblico, habían pastores muy viejos, ya que nosotros le llamamos pastorones, y ponen al cipote más seco, más feo. Yo sí temblaba. Me fui a bañar para ver si me quitaba el temblor. Más frío me dio y más temblaba. Ay, Dios mío, ¿qué fue lo que hizo este hermano? Le dije: no, hermano, ponga otro. No, es usted, me dijo. Al instituto uno no lleva ni una nota de bosquejo. Yo ando barbaridad de libros de bosquejo de los que predico, pero ese día no llevaba ni uno porque iba a estudiar, no a enseñar, no iba a predicar sino a aprender. Pero cuando abrí la Biblia, qué bueno es Dios, había dejado un bosquejo que había pasado todo un día estudiando 7 libros y toqué un poquito de todo lo que estoy hablando. Cuando les dije: dígame a alguien por qué le decimos Biblia cuando en la Biblia no aparece la palabra Biblia en todo Génesis, Apocalipsis. Los maestros, evangelistas y pastores y todo el mundo se quedaron en silencio. El micrófono así, mira, así a mí. Y cuando yo hice la pregunta y nadie me contestó, ¡pum!, se quedó trabado. Dije yo: aquí puedo más yo que ellos, aquí sé más yo que ellos. Y los agarro, y se quedaron asustados. Como muchos de ustedes que dicen: y ni una nota abierta, no anda nada. No, es que eso tiene que aprenderlo usted para que se lo predique a otros, para que sepa valorar la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Ya algunos están diciendo: ¿y de dónde tiene? ¿Y a dónde lo anda? ¿Y cómo hace? Ya sé que muchos están pensando eso, porque muchos me han dicho: pastor, ¿y cómo es que hizo? Yo vi que nunca abrió una nota, nunca vio un papel, nunca leyó nada. Y todo lo que dijo. ¿Y qué es lo que pasa haciendo usted en el evangelio entonces? Amén. Ese día cuando prediqué, todos se fueron y se quedó un hermano de San Salvador, de la capital, y me dice: pastor Marenco, ¿por qué no se fue? Es que hoy duermo en el suelo. No, de veras, no estoy bromeando. Sí, le digo yo, cuando venimos a estudiar, ahí dormimos en el suelo. ¿Y los demás? No, si ellos tienen pisto. Esos andan plata, esos andan dólares, esos andan dinero. Las iglesias les dan plata para que vayan a hoteles. Yo ahí duermo en el suelo, pero de verdad, sí. Y no salen a comprar nada. No, si yo lo vengo con el muy pasaje y en la muy cuota del instituto, porque yo buscaba ayuda, Visión Mundial, ellos me daban los 50 colones al mes para estudiar. Entonces yo iba solo con el muy pasaje. Cuando pasaba ahí donde venden chicharrones de chancho, de caballo y de perro, entonces allí en San Vicente yo cerraba los ojos y solo le hacía así. Tragaba y llegaba lleno al instituto de olor a chicharrón. Y ese día el hermano me dijo: tenga, me dijo, me sacó 50 colones y me los dio. Salen otros que estaban escondidos. Y a mí. Y le digo yo: mire, otros piriches también aquí duermen en el suelo. Ahí duermen, le digo yo. ¿Aquí duermen ustedes? Sí. Y les dio 25 y después: ¿y por qué vos te dio 50 y a mí 25? Es que yo prediqué, le digo, y por mí lograron ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios? Por mí lograron ustedes, le digo. Pero todo lo que yo había estudiado, todo lo que había preparado fue de bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que hay que escudriñarla. No solamente hay que oírla, no solamente hay que leerla, hay que escudriñarla. Muchos de ustedes son como la gaviota. La gaviota solo pasa y saca una lominita y se va. El viento se la lleva, porque una lominita, ¿qué le va a alimentar? Pero hay otros que son como las águilas, que vienen a 225 metros por de velocidad. Desde a 100,
mire, desde muchos metros de altura ven un pez de 25 centímetros y desde allá viene. Y cuando viene, de la velocidad que traen, se meten hasta bien adentro y agarran peces grandes. Usted va a ver que llevan tamaños peces, ¿sí o no? ¿Y usted qué es lo que saca aquí cuando viene? ¿Viene con chimbolitos o va con tamaño pez? Cuando usted lee la Biblia, usted lee solamente lo que está encimita, o agarra un libro y empieza con otro libro, y ahora que está el Google, y ahora que está otros medios, y ahora que hay a ti. Mire, usted solo le pregunta a una máquina, ¿cómo se llama? La Alexa. Alexa, dígale, Alexa, dime tal cosa, y le va a decir todo. Y usted lo escribe. Ya no tiene ni comprar libros, ya no tiene que ni quemarse los ojos leyendo. Solamente le dice, Alexa. Hermano, qué bendición tenemos ahora. ¿Cuántos alaban al Señor? Oye, hermano, eso es maravilloso. Hay que oírla, hay que leerla, pero hay que escudriñarla. Allá en mi cantón había un señor que, hermano, tenía la Biblia, un cuaderno con lapicero y un diccionario bíblico y un diccionario español. Y mire lo que leía. Se iba al diccionario, se iba al otro, los dos diccionarios, y luego anotaba. Tenía unos cuadernos que ese señor, por eso lo fui a buscar. En el cantón nadie lo conocía. Yo tuve que ir a la casa para conocerlo porque era famoso. Escudriñaba las escrituras. Y le digo, ¿a qué iglesia va? ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Me dijo. Es que otros se pasan de vivo. Leen la Biblia y se profundizan para pelear, para defenderse y para decir que ¿para qué ir a perder tiempo? ¿Para qué mantener a un Aragán y un pastor? Porque así me decía a mí, el pastor Aragán, y jovencito decía. Y le dije, ¿de qué sirve que se profundice y no pone en práctica nada? ¿Me están entendiendo? Por algunos de ustedes que se la llevan de cabezones y se la llevan que saben más que el pastor, ¿de qué sirve que sepa más? Y es un gran rebelde, es un gran mundano, es un gran pícaro, es un gran vago. ¿De qué sirve que se profundice si no lo vive? Por eso hay que leerla, escudriñarla y guardarla. ¿Me oyeron? Sí, Deuteronomio 28. ¿Qué dice? ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír, y pusieres por obra, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán? Y aparecen cientos de bendiciones que los van a seguir, pero usted las anda siguiendo porque oye y no guarda y no practica. Pero cuando usted oye, guarda y practica, usted no va a preocupar. Buscar primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cada vez lo veo más triste, hermano. Gócese. Si lo que le estoy enseñando es para su bien. Óigala, léala, escudriñela, créala, guárdela y predíquela. Y predíquela. Había un hombre que estaba en su carro que venía de adorar y leía y no entendía. Y el Espíritu le dice a Felipe, júntate a ese carro. Y cuando se acerca le dice, ¿entiendes lo que lee? No, dijo, necesito un maestro. Usted necesita uno de los ministerios, el pastor al maestro, porque el maestro también le va a enseñar. Usted necesita al evangelista. Mire, el pastor es el padre que acaricia, que cuida, que mantiene siempre esa armonía con sus hijos. El maestro es el que le enseña la palabra y el evangelista es el que llama al arrepentimiento de las almas. El pastor hace obra de pastor, de evangelista y de maestro. Amén. Si ustedes han oído a su pastor, hay ratitos que se prende y las almas vienen, evangelistas. Hay ratitos que los agarra paz, y como cuando uno está raleando pescado, acá cha, lo dejó bien raleadito, amén. ¿Verdad? Usted dice, el pastor ahora nos cuadró bien, este maestro. Pero de repente les emociona que vamos para el cielo, y aunque muchos de ustedes ni los zapatos van a salir para arriba, ¿verdad? Pero a veces en el amor de uno, ¿verdad? Todos quieren que se salven y aunque algunos ni se quieren salvar. Amén. Entonces la Biblia hay que oírla, leerla, escudriñarla, creerla, guardarla, predicarla y enseñarla.
Hay gente, hermano, que no puede dar testimonio de la palabra a nadie porque no sabe nada. Todavía anda diciendo, la Biblia dice que el perico donde quiere es verde. Hay gente que todavía anda diciendo cosas que la Biblia no dice. Ayúdate que te ayudaré, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Hay mucha gente, hermano, hay mucha gente vieja en el Evangelio. Vieja en el Evangelio. Y diciendo lo que la Biblia no dice. Por eso es importante, ¿verdad? Digan conmigo, oírla. No hay peor sordo que el que tiene los oídos en el culto los cierra para oír. Se le queda viendo a otro. Para ella para él y todo el tiempo viene a repartir la comida y usted se va calavérico, por eso es que anda muerto espiritualmente. Agarre lo suyo. Agarre lo suyo. Una hermana me dijo, hermano, ya se salió del mensaje, me dijo. Ah, sí, le dije yo, porque la ando buscando a usted, le dije yo. Porque ella llegaba a repartir para todo el mundo, para todos habían menos para ella. Y un día me dijo, se salió del mensaje, tuve que salirme, le dije yo, Dios sabe por dónde anda usted, ya anda buscándole. Y porque hay gente que llega solo a criticar. Llega solamente a ver en qué el predicador falló, en qué cometió un error, en qué no usó bien la hermenéutica, en qué no usó bien la dialéctica, en qué no usó bien la retórica, en qué no usó bien. Ay, dice, como alguien dijo, y Lázaro andó. Y un estudiado le dijo, anduvo tonto, le dijo. Oh sí, dijo el predicador, Lázaro anduvo tonto unos días y después se compuso, hermano, dijo. Es que a un pastor nadie le gana. Siempre tenemos cómo defendernos, amén. ¿Cuántos creen que este libro negro vale la pena? ¿Cuántos creen que este libro negro vale la pena? Este libro sagrado. Mire, hermano, si este libro costaba el salario de un escribano o un escriba, ¿usted cree que era fácil pasar letra por letra, palabra por palabra? ¿Sabe por qué se estaban un año en transcribirla? Los códices, los originales de Siria, Alejandría, Jerusalén, los originales estaban en hebreo. Usted sabe que empezó a escribirse la Biblia en hebreo, después se tradujo al griego, porque Alejandro el Grande quiso helenizar a todo el mundo y que todo el mundo hablara griego. Entonces tradujo del hebreo al griego la Biblia. Ya después fue que se tradujo a latín y después al arameo y también a el español. Y hoy a miles de idiomas. En el mundo hay 200 países reconocidos por la OEA, pero hay 24,000 etnias. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, está hablando de ¿qué? Del mundo geográfico, de 200 países reconocidos con su bandera y escudo y presidentes. Pero hay 24,000 etnias. En el 96 que yo me gradué, el misionólogo que nos dio esa materia de misiones dijo que había estado en España y en ese tiempo solamente habían traducido a 12,000 etnias la Biblia. Y cuando dijo que eran países alcanzados, no quiere decir que todos se convirtieron o la mitad del país se convirtió. Países alcanzados en la misionología se llama cuando ha llegado por lo menos un texto de la Biblia a esa tribu. Óigame, cuando ha llegado un capítulo o un libro de la Biblia, no quiere decir que ha llegado cientos y toneladas de Biblia, no. Con solo que llegue una porción. Por ejemplo, en Hungría, en ese tiempo solamente habían 5 evangélicos para 20 millones de habitantes. O sea, cada habitante cristiano tenía que evangelizar a 1 millón. Entonces, eso, hermano, de 5 millones. Entonces, eso era terrible para llegar con el evangelio. Entonces, hay 24,000 etnias. ¿Qué es una etnia? Es un grupo con la misma idiosincrasia. ¿Qué es eso? Que tienen la misma cultura, la misma religión, la misma política y el mismo idioma.
Entonces ellos hablan en esa etnia un mismo idioma que se llama dialecto. Ese dialecto es una lengua inventada, un idioma inventado por la tribu. Yo decía que eran 24 etnias las que habían en Guatemala, pero alguien me dijo que son más. Un día yo estoy en una campaña en Guatemala y voy a ilustrar al parque. Y cuando estoy sentado ahí, dos chapincitos que leímos nosotros se están riendo de mí. Y están hablando en dialecto. Y dije yo, esto es pasmado, ¿verdad? No entiendo de qué se están riendo, por qué se están burlando y qué están diciendo de mí. Y tuve que decirle, hey, cipote, le digo yo, ¿y qué están diciendo? Óigame, yo he encontrado aquí muchas iglesias que voy a predicar de guatemalteco y le digo, hermano, hábleme en su dialecto, ¿verdad? Y yo, y me dejan en la luna, pero entre ellos se entienden. ¿Me explico? Ahora, si en un solo país hay 24 etnias, un evangelista de Guatemala, para entrar a una etnia, tuvo que llenar los requisitos y cumplir con las leyes que hay en esa etnia. Lo llevaron al cacique, al líder de la tribu, y dice que cuando llegó vio las calaveras y le dijeron, estas calaveras son de misioneros que no cumplieron el requisito para predicarnos. Entonces le dijo, pero ¿cuál es el requisito? Le dijeron, bueno, aquí está este perol de atol. Y dijo él, oh, eso me gusta, dijo. Y dijeron a moverlo, a moverlo, a moverlo. Y ahí agarraron un perro de las patas, le volaron la cabeza y le echaron al perol. Y dijeron a moverlo. Y va a devolver. Y cuando lo estaban revolviendo y aquello se fue poniendo como que si era de esa gelatina, ¿verdad? Y llenaron un pocillo, dice él, un depósito. Y cuando lo agarró, dice que le dijeron con las lanzas ya envenenadas, le dijeron, vaya, si no se lo toma, aquí queda también ya. Ahí están las calaveras, mire, los que no pasaron la prueba. No lo vaya a vomitar, tiene que tomárselo todo. Y por amor a predicarles, agarró aquello y dije que dijo, en el nombre de Jesús, adentro Cojutepeca. Y cuando se le salía aquí por los lados, se lo volvían a meter. Y dijeron, otro tazón, otro. No, dijo el intérprete, ya pasó la prueba. Y les predicó. Lo llevaron a otra tribu, a otro grupo. Y cuando está allá, dice que le dijeron, bueno, ¿eres casado o soltero? ¿Y por qué? Es que aquí los solteros predican desnudos y los casados predican en calzoncillo. Y él mintió porque era soltero. Dijo, yo soy casado, dijo. Yo soy casado, dijo, porque si desde ya que era soltero iba a predicar desnudo. Y toda la multitud enfrente. Y entonces me dice, ¿sabe qué? Me dijo, los niños iban por detrás y me agarraban el calzoncillo y me lo bajaban, me dijo. Entonces tenía que estar con la Biblia en una mano y con la otra agarrándose el calzoncillo para que no se lo bajaran. Y pasó la prueba y predicó. ¿Se da cuenta? ¿Sabe que en las Amazonas del Brasil andaba una avioneta de unos gringos y los caníbales agarraron unas lanzas el siguiente día arriba de los árboles y bajaron la avioneta y se comieron los misioneros? Mire, se comieron los misioneros, no regresaron. Y un día la mamá con los hijos se fueron a buscar la tribu y ahora ellos son los pastores. Y los que se comieron a los pastores, a los misioneros, ahora son los diáconos. ¿Perdonaría usted a alguien que le mató a su esposo y se lo comió? Mejor se lo come usted, ¿verdad? ¿Sabe usted que muchos han pagado un precio alto para que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos? Y para que sea tan barata y alcance a todo el mundo. Dele palmas al Señor. Que hermano, ese es el regalo de Dios para la actualidad. Los primeros cristianos tuvieron que morir en la hoguera. Tuvieron que ser perseguidos. Tuvieron que ser aserrados. Muchos de ellos se los tiraron a los leones. Se cuenta que en los países comunistas, los hermanos, para ver de leer un pedacito de Biblia, se internan en las montañas a 3 y 5 horas de camino a pie, a la medianoche.
a la medianoche, van a las montañas y allá leen un pedacito en suave, y de ahí salen otra vez y llegan amaneciendo a su casa, y ellos se aprenden ese texto, y eso es lo que los sostiene, eso es lo que a ellos los ayuda en medio de la persecución. Mire, allá en Corea del Norte, donde está aquel chinchín, chinchón, chunchún, un pelón así chiquitito, parece barrilito, ese tipo es enemigo de los cristianos. Acaban de agarrar unos niños que tenían una Biblia, los metieron presos, y a sus padres también. Todo el que le encuentran una Biblia lo meten preso de por vida. Pero ahí, muchos de ellos se mantienen adorando al Señor. Óigame esto, los musulmanes, si le llegan a hallar una Biblia a un musulmán evangélico, lo torturan, lo hacen pedazos, lo meten a la cárcel hasta que muera. Y una mujer musulmana dice que su padre vio un ángel y le predicó, y se convirtió, y se fue, huyó a un país cristiano. Pero la hija y la familia y el yerno se quedaron y fueron cristianos y estaban haciendo un culto. Cuando llegó la autoridad y dijeron hacer los pedazos, y ella pudo ver cuando caían los pedazos de su esposo, de los hermanos, y ella también fue golpeada, macheteada, y quedó moribunda y creyeron que había muerto. Pero cuando se levantó, huyó para donde estaba su padre, y ahora cuenta el testimonio de que óigame, los musulmanes se están convirtiendo al evangelio por milagros sobrenaturales. ¿Cuántos alaban al Señor? Se les aparecen ángeles predicando el evangelio, y cuando ellos ven a ese ángel, no les queda más que caer de rodillas llorando, y no importa lo que pase, no importa lo que tengan que sufrir, pero se dan cuenta que Dios se les apareció. ¿Cuántos alaban al Señor? Que Dios trató directamente con ellos. Ahora tengan mucho cuidado con la doctrina de la predestinación. Tengan mucho cuidado con lo que salvo siempre es salvo, ¿verdad? Calvino en el siglo XVI dijo que no importa si usted peca, si está en la iglesia, si es congregando, es como el que está en el barco, se cae en el barco, no se avienta el agua, que lo van a comer los tiburones. Pero si se va al mundo, entonces sí. Pero ¿cómo es eso de la predestinación? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos creen que la salvación es para todos? Pero ¿qué dicen ellos? Que ese texto es correcto, porque solo murió por los que van a ser salvos, y van a venir al evangelio solo los que van a salvar. Qué terrible lo que creen los de la predestinación. ¿Por qué? Porque ellos dicen que como ellos creen ser salvos, no importa cómo anden, no importa cómo vivan, pero como ellos creen que son salvos, y así les han dicho que son salvos, no importa que anden caídos en pecado y todavía en las garras del enemigo. Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mucha gente se está perdiendo con Biblia en mano, y sabe que esa religión es mundial y tiene muchos seguidores. Salvo siempre salvo, porque malinterpretan la Biblia. Bueno, como se van a quedar los de la vigilia, hermano, los demás se van, ¿verdad? No llegué ni a la mitad. Por eso no traje notas, porque me iba a quedar con ganas de seguir diciendo lo demás. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos creen que este libro hay que leerlo para ser sabio? Hay que vivirlo para ser santo, y hay que creerlo para ser salvo. Diga conmigo: hay que leerlo para ser sabio, hay que creerlo para ser salvo, y hay que vivirlo para ser santo. Esta es la espada del soldado cristiano. Es pan para el hambriento, es el escudo y es el mapa del viajero. ¿Qué no podríamos decir de este sagrado libro? Si no la ha comprado, y si ha comprado una que solamente tiene la muy palabra, compre una que tenga comentarios, que tenga estudios, y allí mismo, después del capítulo, están los comentarios, los estudios, y usted se va a alimentar más, va a aprender más para enseñar más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Hay algún amigo en esta noche? Póngase de pie. Yo quiero orar por una persona
que necesite también tener este libro. Y ya les dije, compre un libro y regáleselo a un amigo y dígale todo lo que le he dicho sobre este libro, para que lo valore, para que lo aprecie, para que lo ame más que el celular. Yo tengo un mensaje que así se llama, ¿verdad? La Biblia versus celular. Qué galán fuera que así como, ¿verdad?, tenemos un celular, tuviéramos una Biblia. Pónganse de pie todos y quiero hacer una invitación a las amistades. ¿Hay alguna amiga, algún amigo? En Nicaragua un hombre encontró un Nuevo Testamento y lo leyó y dijo: si es verdad este libro, estamos condenados. Pero después dijo: si es verdad este libro, podemos ser salvos. ¿Cuántos lo creen? Sí, la Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Alguien que tenga un amigo ahí cerca, levánteme la mano y dígame: aquí está uno. Si hay alguna amiga o amigo ahí cerca de usted, yo quiero hacerle un llamado, no puedo irme de este lugar. ¿Hay algún amigo? Hermano, hermana, ¿hay alguna persona ahí al lado suyo que no es cristiano todavía? Aquí a este lado. Qué bueno, ¿verdad? Que todos ya estamos en el camino y tenemos este sagrado libro. El domingo aquí los vemos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Fuerte la ofrenda de palmas para el Señor.